All right, I think we can. Yeah. All right. Bienvenidos a todos a COVID-19 Empower Hour. Con nosotros el equipo de African Services Committee. Yo soy Kenneth Cruz. Trabajo con African Services Committee para ayudar a la gente informarse sobre el COVID-19 y las vacunas del COVID-19. Y estoy aquí con mi colega Anaí Tapia. Sí, buenas. Bienvenidos a todos y gracias por asistir. Y sí, un momento, vamos a empezar aquí. Sí, buenas. Vamos a empezar aquí a hacer el Empowerment Hour de COVID-19. Okay. Y vamos a empezar a aprender cómo detener la propagación y desinformación del COVID-19. Sí, entonces, si ustedes nos quieren seguir en las redes sociales, usted nos puede encontrar en Facebook, Twitter, Instagram también, YouTube y claro, en nuestro sitio de web también. Ok, Anaí. Sí, nosotros somos African Service Committee. ASC es una agencia en Harlem de servicios múltiples y derechos humanos dedicado a la asistencia de los inmigrantes, refugiados y asilados de toda la diáspora africana. Brindamos servicios gratuitos y confidenciales de salud, vivienda, asuntos legales, bienestar social, educación, nutrición y defensa, independientemente de estatus migratorio o habilidad para pagar. Aprenda cómo detener la propagación y desinformación de COVID-19. Recursos de prueba, recursos de vacunas. Primero, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona la vacuna contra el COVID-19? ¿Quiénes pueden recibir la vacuna? ¿Y cómo me afectaría mi estatus migratorio? Mitos. Los mitos sobre el COVID-19. ¿Cuáles son? Mantenga informada su comunidad y qué podemos hacer. Y estos son temas que vamos a discutir, hablar sobre la presentación. Entonces, si usted nos quiere seguir, quiere tal vez tenés una pregunta sobre, digamos, los recursos de vacunas específicamente, ya usted sabe que vamos a hablar de eso también. Sí, nosotros vamos a tener preguntas y respuestas, un Q&A al final. Y por favor ingrese su pregunta al espacio donde dice Q&A. Para cualquier pregunta sobre la vacuna COVID-19, puede comunicarse con nuestro equipo aquí. El número está abajo y el correo electrónico que dice covidvaxoutreach@africanservices.org. Y nosotros tenemos recursos de prueba aquí en African Service Committee y para proporcionar pruebas
moleculares gratuitas para el COVID-19 en nuestro centro de pruebas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y para las pruebas rápidas puede llamar al número 212-222-3882 para evaluar la disponibilidad de nuestras pruebas de casa. Entonces, si usted está interesada en conseguir una prueba rápida molecular, African Services Committee proporciona esas pruebas gratuitas, como dijo Anaí. No hay necesidad de hacer fila o programar una cita, solo tienes que venir al centro de pruebas, a nuestra oficina dentro de esas horas para conseguir una prueba molecular o si necesitas una prueba rápida también. Y aquí vamos a hablar de la diferencia entre las pruebas moleculares y las pruebas rápidas que brindamos aquí en African Services Committee. A veces la gente, las personas que vienen a la oficina no saben las pruebas que necesitan o las pruebas que hay, cuál es la diferencia entre las dos pruebas, si voy a viajar, cuál prueba necesito. Entonces, aquí están las diferencias entre las pruebas, las dos pruebas. Anaí. Sí, la prueba molecular y esa es más conocido como la prueba del PCR, que muchos lo reconocen. Y esa prueba la muestra se puede recolectar usando un hisopo nasal o por la saliva. Los resultados son entre 1 a 3 días y los resultados son confiables para la gente con o sin síntomas. No se necesita una prueba confirmatoria. Y la segunda prueba es la prueba rápida. La muestra se puede recolectar usando un hisopo nasal. Los resultados son entre 15 a 30 minutos. Los resultados pueden ser menos confiables para los que no tienen síntomas y a veces se necesita una prueba confirmatoria. Ok. Em, para los recursos de vacunas que ofrecemos, em, son dos recursos. African Services Committee ayuda a los clientes a programar o conseguir una cita para recibir la vacuna del COVID-19, sea la primera, la segunda, la tercera o dicen, mejor dicho, la dosis de refuerzo en un lugar accesible y conveniente para usted. Y cómo lo hacemos es que utilizamos su código postal preferido para buscar la cita. Em, También colaboramos a veces con organizaciones comunitarias para brindar vacunas directamente al pueblo aquí en nuestra oficina. Y claro, estos servicios de la vacuna son gratuitos cuando están disponibles y ofrecemos las vacunas de las marcas Pfizer, Johnson Johnson y Moderna. Um, si usted tiene un niño, una niña mayor de 5 años, ellos pueden recibir la vacuna del Pfizer, nada más. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es una vacuna. A veces hablando con el público, es aparente que no todos conocen o saben cómo funciona una vacuna, o tal vez los médicos no explican mucho cómo funciona la vacuna, la ciencia detrás de la vacuna. Entonces vamos a tomar un tiempecito aquí para tratar de explicar la ciencia detrás de una vacuna
y luego cómo funciona la vacuna del COVID. Pero para empezar, ¿qué es una vacuna? Entonces, cuando un nuevo cuando un nuevo patógeno o enfermedad, aquí estamos hablando por ejemplo, el sarampión, la varicela, la gripe, cuando una enfermedad entra en nuestro cuerpo, introduce un antígeno nuevo. Este antígeno sale siendo una parte de la enfermedad que es bien específico a esa enfermedad. Ves aquí con el sarampión, es más como un triángulo, por ejemplo, la varicela es diferente que el antígeno del gripe. Para cada nuevo antígeno, nuestro cuerpo necesita desarrollar un anticuerpo específico también que pueda agarrarse al antígeno y rechazar el patógeno después de identificarlo. Claro, si queremos tener protección contra una enfermedad y poder rechazarla, primero tenemos que identificarla. Y la manera en que la podemos hacer es por tener una parte del virus o un antígeno del virus dentro de nuestro cuerpo para poder identificar esa enfermedad. Pero cuando tenemos un patógeno nuevo, no tenemos eh, ningún anticuerpo, porque es un patógeno nuevo, no lo hemos visto, es un antígeno nuevo también. Entonces necesitamos una manera de poder eh, combatir ese patógeno para poder identificarlo. Y ahí viene la función, la importancia de la vacuna. Una vacuna es un fragmento minúsculo del organismo atenuado, es decir, débil, que no le puede hacer daño, e incluye partes del antígeno. Es suficiente con que nuestro cuerpo aprenda a desarrollar el anticuerpo específico. Ulteriormente, si el cuerpo encuentra el antígeno real como parte del organismo real, lo reconoce y lo rechaza. Entonces, la vacuna sirve como una manera de introducir el patógeno en la enfermedad sin tener el virus de verdad dentro de nuestro cuerpo, porque ahí, claro, hay riesgos y no queremos arriesgarnos para nada. Entonces, con la vacuna podemos hacer cumplir ese proceso y beneficiarnos de los efectos de ese proceso sin los riesgos que vienen con ese proceso. Y detrás de ese proceso podemos producir un anticuerpo nuevo contra esa enfermedad. Y las vacunas no son nuevas. Las vacunas han existido al menos desde los años 1800. Desde esa época, la tecnología de las vacunas, claro, ha avanzado significativamente a tal punto que hemos desarrollado vacunas contra enfermedades como el polio, el sarampión, las paperas, la varicela, la rubiola, la tosferina y más. Para la mayoría de escuelas y lugares del trabajo, por las últimas décadas, ser vacunado contra al menos un grupo de esas enfermedades fue un requisito. A veces algunos pacientes sienten efectos secundarios adversos con las vacunas. Eso sí puede ser cierto después de recibir una vacuna, pero la gran mayoría de estos efectos son leves y se resuelven rápido y sin tratamiento. Con eso dicho, ¿cómo funciona la vacuna contra el COVID-19? Bueno, si vamos a hablar de eso, tenemos que notar que hay dos tipos de vacunas. Tenemos las vacunas ARNM, que viene siendo la vacuna del Pfizer y Moderna. Y tenemos también las vacunas del vector viral, que viene siendo el Johnson & Johnson.
Y básicamente las vacunas contra el COVID-19 funcionan similarmente a cómo funciona las vacunas históricamente. La diferencia se encuentra en cómo introduce la vacuna la enfermedad al cuerpo. Históricamente, la vacuna utilizaba un antígeno, una parte del virus, para introducir el virus o la enfermedad al cuerpo. Pero con la vacuna del ARNM, como Moderna Pfizer, lo que hace la vacuna es utilizar solamente un material genético que se llama ARNM. Básicamente, el ARNM es un producto del ADN y el ARNM contiene instrucciones para producir proteínas dentro del cuerpo. Así se produce la mayoría de las proteínas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si queremos producir una proteína, digamos, la proteína espícula, por ejemplo, que existe alrededor del virus COVID-19, esas proteínas triángulas, lo que podemos hacer es poner el código genético de esa proteína espícula dentro del ARNM y ahí tenemos instrucciones ya para producir esa proteína. Y de hecho, así funciona la vacuna de la RNM contra el COVID. En vez de introducir una parte del virus, un antígeno, o el virus atenuado, lo que hace la vacuna es que introduce el ARNM con el código genético de la proteína espícula del COVID-19. Ya cuando la vacuna entra en la célula, eh, el ARNM escapa de la célula, se escapa de la célula y tenemos ahí herramientas para producir proteínas desde la ARNM y ya teniendo las instrucciones para la proteína espícula del COVID-19, podemos producir esa espícula. Después, la célula empieza a desarrollar y producir y desarrollar espículas como las espículas que existen en el virus COVID-19 alrededor de la célula. Con eso, el proceso es casi igual al proceso históricamente con las otras vacunas. El cuerpo utiliza esas espículas para identificar y producir un anticuerpo nuevo que se puede agarrar de esa espícula, de ese geno ahora, y identificar la enfermedad como COVID-19 y empezar a rechazarla. Y ya tenemos las defensas inmunitarias empezando a reconocer, identificar y rechazar la enfermedad del COVID-19 detrás de la vacuna ARNM. Si estamos hablando de las vacunas del vector viral, por ejemplo, el Johnson Johnson, el proceso es igual, pero en vez de solo incluir el ARNM, lo que hacen ellos es que ponen el ARNM dentro de otro virus que es atenuado, que no le puede hacer daño para nada, un virus diferente, inactivado, dicen, lo ponen adentro de ese virus para introducir el ARNM dentro del cuerpo. Es la única diferencia. Así después funciona igual. ¿Quiénes pueden recibir la vacuna? Para la primera dosis y la dosis de refuerzo,
Si no se siente enfermo, si no sientes usted ningún síntoma del COVID o más importante, si no estás infectado, si no está infectado con el COVID-19, usted califica para recibir la vacuna de la primera dosis y de la dosis de refuerzo. En caso que se sienta enfermo o si tiene usted el COVID-19, debe esperar hasta que se recupere por completo antes de recibir la vacuna. Si tuvo una infección de COVID-19 anteriormente, aún se recomienda vacunarse, porque así con ya tener los anticuerpos, una cantidad de anticuerpos después de tener la infección de COVID-19, ponerse la vacuna también aumenta esa cantidad de anticuerpos y le brinda más protección contra el virus. La vacuna del COVID-19 no es requerida por ley, claro, no es ilegal decir no recibirla, no es ilegal de no ser vacunado, de no estar vacunado, pero es posible que la requieran en la mayoría de los lugares del trabajo em, y escuelas, proveedores de servicios y para viajar. Para las escuelas no están requiriendo la vacuna del COVID-19, pero para las otras vacunas que hemos hablado, el sarampión, contra las enfermedades que hemos hablado, como el sarampión, el polio, estamos, estamos diciendo que esas vacunas son requeridas en los lugares en las escuelas, pues. Pero la vacuna del COVID-19 no es requerida para entrar a la escuela. Y para la primera dosis, si es alérgico a algún ingrediente de la vacuna o si tuviste una reacción alérgica a la vacuna, a la vacuna del COVID o anterior, o digo, si tuviste reacción alérgica a una vacuna anteriormente, sea la vacuna de la gripe o del polio o cualquier vacuna, o si eres un paciente inmunocomprometido, nuestra sugerencia sería consultar a su médico primario antes de vacunarse. Ok, Anaí. Sí, ¿y cómo me afectaría mi estatus migratorio? Aquí, todos los residentes de Nueva York pueden recibir una vacuna COVID-19 gratis, independientemente de su estatus migratorio, su habilidad para pagar o su seguro médico. Recibir la vacuna COVID-19 no le afecta su proceso de conseguir ciudadanía o residencia. La información que usted proporciona será protegida y no compartida con las autoridades de inmigración. Entonces, vamos a hablar de los mitos ahora sobre el COVID-19 y cuáles son. Y aquí tenemos un mito que se ha escuchado mucho, que no vale la pena vacunarse porque hay nuevas variantes del COVID-19. Y la verdad es que es normal que los virus cambien a causa de mutaciones genéticas. Cuando hay suficientes cambios en el código genético de un virus, lo llamamos una variante. En general, todavía sigue siendo el mismo virus y así funciona el COVID-19. Como tal, aunque salgan nuevas variantes de COVID-19, en general la vacuna todavía funciona en brindarle protección, especialmente con la dosis de refuerzo puesta también. Entonces, he escuchado del público cuando estamos hablando con la gente que no vale la pena recibir la vacuna porque tenemos ya la variante Omicron.
y que la vacuna del COVID no va a funcionar contra la variante de Omicron. Pero la verdad es que el primer punto, usted tiene más protección contra el COVID en general, ser vacunado que no ser vacunado. Y la ciencia demuestra eso. Eh, el segundo punto es que aunque salgan, como he dicho, aunque salgan eh, nuevas variantes del COVID-19, en general, el virus, eh, el virus sale siendo igual y en general la vacuna todavía funciona en brindarle algún nivel de protección. Y claro, como he dicho con el primer punto, ese nivel de protección sale siendo mucho más que no ser vacunado. Anaí. Sí, en método, no podemos confiar a la industria farmacéutica porque son nefarios. Entonces no podemos confiar en las vacunas que producen. La verdad es, la industria farmacéutica a veces ha cometido errores en el pasado. Sin embargo, eso no quiere decir que los otros productos como los antibióticos, analgésicos y las vacunas no funcionan. Las vacunas contra el COVID-19 han sido aprobadas por muchas organizaciones y autoridades científicas. Ujú. Entonces la pregunta más importante es, mm, ¿yo me debo vacunar? ¿Debo vacunarme? Y la respuesta es sí. Se ha demostrado muchas veces que en la mayoría de los casos, las personas que están vacunadas están mejor protegidas contra el COVID-19 que las que no están vacunadas, incluso después de una infección por COVID-19. Si es alérgico a algún ingrediente de la vacuna o si es un paciente inmunocomprometido o si tuviste una reacción negativa alérgica a una vacuna anteriormente. Le sugerimos que consulte a su médico primario antes de vacunarse, claro. En general, si tiene usted una pregunta eh, de, de, de si usted se debe vacunar porque usted tiene una condición médica bien específica, particular y no sabe cómo le va a afectar la vacuna, siempre tienes la libertad de consultar a su médico primario o también nos puede llamar con esa pregunta y podemos tratar de ayudarle. Con eso dicho, siendo ya recibiendo una vacuna no quiere decir que usted puede, am, usted puede evitar 100% el COVID-19. Ser vacunado o ponerse la vacuna solo es un paso, eh, una herramienta contra el COVID-19. Eh, tenemos que todavía tenemos que todavía hacer mucho más para evitar la propagación del COVID-19 y para protegernos contra el COVID-19. Y eso quiere decir que tenemos que quedarnos en casa si estamos enfermos, mantener la distancia física, hacernos la prueba molecular o rápida cuando nos sentimos enfermos o con síntomas, mantener las manos limpias siempre y usar una cobertura facial. Con todos esos pasos, tenemos
un mejor caso para evitar la propagación del COVID-19 y para combatir la infección del COVID-19. Anaí. Mantenga informada a su comunidad. Como líderes de nuestras comunidades, debemos ayudar a mantener bien informados a los miembros de nuestra comunidad, como nuestros amigos y seres queridos. ¿Qué podemos hacer? Comparta esta información con sus amigos, los miembros de su familia y los miembros de sus redes sociales. Denuncie la desinformación. Manténgase bien informados. Eso es, expanda sus noticias, revise sus fuentes, manténgase escépticos, escépticos. Analice con detalle las noticias que parecen muy alarmantes o increíbles. Ujú. Únase a nosotros para nuestros eventos de educación y divulgación comunitarios donde nos acercamos a la comunidad local para hablar sobre la vacuna COVID-19. Registre como un voluntario con nosotros y ayúdenos a compartir recursos contra el COVID-19. Y aquí tenemos más recursos para las personas que están interesadas contactarnos con alguna pregunta o preocupación relacionada a la vacuna del COVID-19 y también relacionada al COVID-19. No tiene que ser solamente la vacuna. Em, pero si usted tiene una pregunta específicamente relacionada al COVID-19, es decir, la enfermedad, nos puedes llamar al número que está en la pantalla en inglés, francés o español. También nos puede enviar un mensaje a este número. Em, y para las preguntas o preocupaciones relacionadas específicamente a la vacuna del COVID-19, eh, por favor de contactar nuestro equipo HRSA a este número también. Y tenemos un correo electrónico si usted prefiere enviar un mensaje por correo. Y aquí está la dirección de nuestra oficina. Siempre, si prefieres, siempre si prefiere usted venir a la oficina para preguntar, para hacer su pregunta en persona o si quiere buscar estos recursos o si se interesa en los servicios que brindamos, aquí está la dirección. Si usted decide venir, que queda en el 429 West del 127. Y también nos puede seguir en las redes sociales, @African Services. Y si usted tiene alguna pregunta sobre la información contenida aquí en esta presentación, siempre está disponible la información en estos enlaces. Si usted decide o si usted quiere leer la información directamente de los fuentes, usted puede, claro. Y aquí están todos los enlaces que utilizamos para producir esta presentación. Ahora sí hay em,
alguna pregunta o preguntas sobre alguna parte de la presentación, usted le puede ingresar en el espacio donde dice Q&A. Y también vamos a tratar de localizar las preguntas que ya se han ingresado. Para cualquier pregunta sobre la vacuna COVID-19, comuníquese con nuestro equipo aquí y Ujú. tenemos el número ahí, es el 862-248-2864 y el correo electrónico es covidvaxoutreach@africanservice.org. Ok. Tenemos una pregunta. La pregunta dice, ¿es posible combinar vacunas? Sí, es posible. Si usted ha recibido la vacuna, por ejemplo, Moderna, es importante completar o terminar las primeras 2 dosis con la misma marca. Si estamos hablando de una vacuna ARNM, en este caso, la Moderna, las primeras 2 dosis se tiene que completar con Moderna, pero para la dosis de refuerzo se puede poner otra vacuna. Se puede poner, si ya tenés las 2 vacunas de Moderna, se puede poner la tercera con Pfizer. O si tienes las 2 vacunas, las 2 dosis con Pfizer, se puede poner la tercera con Moderna. El efecto sale siendo igual. Em, También funciona para la vacuna del Johnson Johnson. Si usted ha recibido la primera dosis, sí, la primera dosis de Johnson Johnson, después de 2 meses, usted puede recibir una dosis de refuerzo con Moderna o Pfizer o Johnson Johnson, si usted prefiere. Pero la recomendación con la vacuna del Johnson Johnson es que con la dosis de refuerzo, nuestra sugerencia sería ponerse una, ponerse una dosis de la vacuna ARNM para brindarle más protección. Pues. Mm, Otra pregunta que tenemos es que si nosotros aplicamos vacunas aquí también o solo en hacen pruebas. Sí, entonces a veces tenemos eventos donde podemos ofrecer, proporcionar las vacunas en colaboración con otra organización comunitaria. De hecho, tenemos un evento así el lunes, el 28 de este mes, para las personas que se quieren poner la vacuna, sea la primera, segunda, la tercera, o digo, la dosis de refuerzo, pueden venir eh, a nuestra oficina dentro de las horas de la 1:30 hasta las 4:30 eh, para ponerse la vacuna. En ese evento estamos colaborando con una organización comunitaria que se llama Ryan Health para ofrecer, no nosotros, pero de parte de la organización Ryan Health, ofrecer una recompensa de $100, no solo para la gente que se pone la primera dosis, pero también para la gente que se pone en la dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis. Entonces, esa recompensa existe para la primera dosis y para la dosis refuerzo o la tercera dosis, solo por este mes. Y también hacemos pruebas. Pero esos eventos, para clarificar, esos eventos donde ofrecemos vacunas no es todo el tiempo. Eh, cuando lo tenemos, cuando lo organizamos,
Eso es en colaboración con otras organizaciones comunitarias, entonces lleva tiempo para organizar y ya cuando está programada es cuando ya se programa ese evento, em, le dejamos saber a la comunidad. Bueno, si no hay preguntas aquí, ya el Kenneth, did you público. see the questions that came in? Yeah, the first two I answered. Mhm. Terrific, thank Yeah, I should just put, yeah, thank you. Bueno, he escuchado, bueno, mejor decir que cuando salimos nosotros, el equipo de HRSA, para interactuar y hablar con el público, con la comunidad, hemos escuchado muchas preguntas y preocupaciones sobre la vacuna del COVID-19. Una pregunta que he escuchado mucho es que si la vacuna del COVID-19 le afecta negativamente a las mujeres embarazadas. La respuesta es que no. Las mujeres embarazadas tienen más protección para proteger su embarazo con la vacuna del COVID-19 que sin la vacuna del COVID-19. Y eso se ha demostrado detrás de la ciencia y de las estadísticas también. Entonces, si hay una preocupación, si hay una mujer embarazada que se preocupa por ponerse la vacuna del COVID, porque se preocupa por el embarazo, em, se, hay más riesgo no vacunarse que vacunarse. Entonces, la sugerencia allí, en ese caso, es em, que esa persona se debe vacunar. Anaí, yo no sé si usted ha escuchado alguna preocupación o pregunta de los miembros de la comunidad cuando usted habla, sales para hablar con la comunidad, pero tal vez usted ha escuchado algo. Sí, sí me han preguntado varias preguntas y una es, siempre preguntan que si la vacuna del COVID-19 transmite bueno, muchos piensan que Mm, transmite la, el COVID-19, sí, el el virus. virus, sí, y eso es solo un método que Mm, la vacuna, las personas vacunadas que se infectan por el virus es, no es por la por vacuna. la vacuna. Sí. Ujú. Sí, eso am, básicamente por, eh, por la información que le he demostrado antes con la ciencia de la vacuna, específicamente la ciencia detrás de la vacuna del COVID-19, no es posible transmitir el COVID-19 detrás de la vacuna COVID-19. O sea, ponerse la vacuna 19 no hay la posibilidad de contagiar o transmitir el virus solo porque se ha puesto la vacuna del COVID-19, porque no existe el virus técnicamente dentro de la vacuna, pero solo eh, el ARNM del antígeno del virus, que viene siendo la espécula, la proteína espécula del COVID-19. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que
podemos concluir. Si usted está interesado en aprender más cómo detener la propagación y desinformación del COVID-19 y tal vez compartir esta información con otras personas en sus grupos sociales, vamos a tener, esto va a ser un evento que vamos a tener cada mes en inglés, en francés, en español. Aquí están las fechas para el mes de marzo. Vamos a tratar también de traer personas bien calificadas, expertos para hablar sobre el tema de cómo detener la propagación del COVID-19, qué podemos hacer nosotros contra la desinformación del COVID-19, qué se puede decir sobre las variantes COVID-19. Van a haber más variantes en sus opiniones profesionales, cosas así. Entonces, si usted se interesa en esa información, nos puede seguir en las redes sociales, @African Services, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y en nuestro sitio de web también. Y se puede unir a nosotros el 25 de marzo, donde vamos a hablar de este tema también otra vez. Bueno, gracias a todos y espero que aprendieron algo sobre la propagación del COVID y las vacunas del COVID-19 y las ciencias de ellas. Y espero verlos el 25 de marzo otra vez.